promesas que han hecho prácticamente todos los políticos. Bueno, vamos a iniciar las noticias para esta mañana, sí, y contrario a lo que se esperaba para la reunión de los magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de que conocerían el expediente judicial del expresidente del Congreso de la República, Woody Rivera, sobre si estaba en ley o no el que se hubiese detenido provisionalmente, los magistrados, bueno, ni siquiera decidieron conocer a fondo el proceso y según el criterio del magistrado presidente desde el 14 de enero, Woody Rivera ya no goza de inmunidad, por lo que el proceso en su contra debe continuar. Rafael Rojas Cetina, presidente de la Corte Suprema de Justicia, indicó que no conoció el expediente de Woody Rivera por carecer de inmunidad y según el informe del Tribunal Supremo Electoral no se le adjudicó curul, por lo que fue remitido el expediente al Juzgado Séptimo de Instancia Penal, pesquisidor del exdiputado. Por lógica y sentido común, él perdió la inmunidad el 14 de enero cuando ya no le fue adjudicada la curul por parte del Tribunal Supremo Electoral. Como les indico, se estará remitiendo el expediente a donde corresponda, que es el Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, que es en el lugar en donde se conocen las acciones jurisdiccionales. Fue enfático en informar que ningún magistrado sostuvo reuniones fuera del Pleno o de manera ilegal con el fin de conocer dicho expediente y fue resuelto por unanimidad y que de ninguna manera desestabiliza la imagen de la Corte Suprema de Justicia. Esta acción fue conocida a solicitud del presidente de la Cámara de Amparo y Antejuicio, Néstor Vázquez, y el fin primordial era determinar si la captura del excongresista fue procedente o no. El magistrado indicó que el expediente debió ser objeto de análisis y ya conformado el Pleno de Togados con 3 presidentes de Corte de Apelaciones procedieron para su dictamen, por excusa de 3 magistrados, incluida Blanca Stalin, quien se inhibió de conocer el caso. Y aclarando también que en ningún momento se reunió ningún grupo de magistrados para tomar ninguna decisión en este caso en particular, toda vez de que ustedes han visto nuestras resoluciones de acuerdo a la transparencia y a la unidad que ha existido siempre en el Pleno. Woody Rivera Estrada permanece en prisión preventiva desde el 9 de marzo, sindicado por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo, por supuestamente influenciar una resolución favorable para el Partido Patriota en octubre del 2014. Pero ¿cuál es el proceso por el que Woody Rivera guarda prisión preventiva y por el cual no pudo asumir una curul en el Congreso de la República? El Ministerio Público lo está señalando de tráfico de influencias y a continuación estaremos conociendo el recuento de este proceso, lo que tiene ahora Woody Rivera tras las rejas. El camino de Woody Rivera hacia los tribunales comenzó un 21 de septiembre de 2014 en el Parque Central. Allí toda la dirigencia del Partido Patriota mostró músculo político y presentó a Alejandro Sinibaldi como precandidato presidencial. Durante esa actividad, la anfitriona del evento fue la vicepresidenta Roxana Valdetti, situación que provocó la reacción del Tribunal Supremo Electoral y ordenó la suspensión de Valdetti y del partido oficial. 1 de octubre, el Congreso de la República elige a los 126 magistrados de las salas de apelaciones, previo acuerdo entre las bancadas Líder y PP. Previo a la elección, el diputado Woody Rivera visita a la magistrada Claudia Escobar y presiona para que se le otorgue un amparo a Roxana Valdetti, dando a entender que con esta acción Escobar sería reelecta. El amparo se otorga, pero con el voto razonado de Escobar, que renuncia y señala a Rivera de tráfico de influencias. Octubre 17, el Ministerio Público y la CICIG presentan una solicitud de antejuicio contra Woody Rivera. El proceso legal entra en impasse y Rivera se postula como diputado por el departamento de Guatemala, resultando electo en los comicios de septiembre de 2015. 79 días después de las elecciones, el TSE da un golpe de mesa y no adjudica las curules a 16 parlamentarios por tener trámite de antejuicio pendiente, entre ellos Woody Rivera. Así pierde la inmunidad parlamentaria y es capturado el 9 de marzo. La defensa de Rivera insiste en que el exdiputado no ha perdido su inmunidad, ya que resultó electo. Y mientras se realizaba la reunión de magistrados en la Corte Suprema de Justicia para conocer el expediente judicial del exdiputado Woody Rivera, con bombos, sartenes y carteles, un grupo de guatemaltecos representantes de sociedad civil exigían que no se permitieran más casos de corrupción e impunidad en el país. Con bombos y sartenes se presentó un grupo de guatemaltecos representantes de la sociedad civil, que mostraron su molestia por medio de cánticos y consignas en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
manifestantes afirmaron que estarán atentos siempre de todo poder político y judicial que estén involucrados en casos de corrupción. Siempre en Semana Santa, para las fechas festivas, siempre dan sorpresas. Y ahora la información es que es la misma Corte Suprema de Justicia, que fueron electos por los partidos del Patriota y Líder, que están pasando facturas en un momento en que ahorita ya todos están concentrados en las vacaciones. Y esa es la razón por la cual estamos aquí, para recordarles que hay una auditoría social y que los estamos vigilando, ¿verdad? Los manifestantes indicaron que se estará convocando a una nueva protesta frente a la Corte Suprema de Justicia y Congreso, donde se estarán denunciando nuevos casos de corrupción. Y tras la muerte del quetzalteco Miguel Kiej en Queens, Nueva York, a mano de 2 hispanos nacidos en Estados Unidos, la esposa del fallecido exige justicia. Las autoridades están también pidiendo que estos crímenes no vuelvan a repetirse. Martín Kiej, un guatemalteco de 35 años, padre de 3 hijos, originario de Sunil, Quetzaltenango, a pesar de haber alcanzado el sueño americano, nunca imaginó que el ser inmigrante le costaría la vida. Su esposa Guadalupe Serrano nos comenta. Martín era un buen esposo, un buen padre, era un hombre trabajador. Teníamos grandes ilusiones. Compramos esta pequeña tienda con grandes sueños que teníamos en el futuro. Pensábamos regresar al país, pero lamentablemente me han dejado vacía, me dejaron sin esposo, me dejaron sin un padre, sin un cabeza de familia, me dejaron sin nada. Kiej fue brutalmente golpeado hasta provocarle la muerte cuando intentaba defender a un amigo quien era agredido por 2 sujetos. Todo apunta a un crimen racial. Esto fue un acto racial. Le decían que se regresara a su país. Le decían mexicano y él no era mexicano, él era de Guatemala. Si esas personas no hubiesen bajado y no hubiesen insultado a los amigos de Martín, él no hubiese salido. Él salió a defenderlos, él salió sin pensar que iba a dejar su vida ahí. Serrano comenta que no quiere que un crimen de este tipo se vuelva a repetir. Yo lo que le diría a los padres, que sus hijos tienen el mismo nivel que nosotros. No para que se crean grandes y se llenen de odio en este país, que no se sientan mayor a uno, que se sientan orgullosos de ser latinos, de que vienen padres de lejos buscando un mejor futuro para ellos. Bueno, y respecto al crimen de Miguel Kiej, la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo condena el brutal asesinato y solicitan que se generen espacios libres de discriminación a nivel nacional, así como a nivel internacional. La Comisión Presidencial que vela por la eliminación de la discriminación y el racismo se pronunció por el asesinato del guatemalteco Martín Kiej en Estados Unidos, cuyos indicios apuntan a un crimen racial. Moralmente y socialmente condenamos esos hechos como conciudadano nuestro que ha fallecido en ese país. Sin embargo, lo que invitaríamos es que dentro de nuestro país no se den este tipo de hechos. Reconocemos que Estados Unidos es un país diferente al nuestro. Sin embargo, debemos reconocer aquellas condiciones que provocaron que nuestros conciudadanos emigren a Estados Unidos. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación y el Racismo, CODISRA pidió la aprobación de la ley que incluye en el pensum escolar la promoción de la educación contra la discriminación. La discriminación y el racismo se traduce a través de la falta de oportunidades y a las inequidades y brechas de desigualdad que existen, y que esto no debe de seguirse tolerando dentro de un país que está constituido por una diversidad cultural, lingüística. Este año han sido presentadas al menos 8 denuncias de discriminación y racismo, la mayoría por pertenecer a una etnia. Cuando decimos esto es que resulta que en el Código Penal, en su artículo 202 bis, hay 10 motivos por los cuales un juzgador puede tipificar el delito de discriminación, y uno de ellos es la condición étnica. Al menos 900 casos de discriminación son investigados por el Ministerio Público, presentados en los 13 años desde la creación de la CODISRA.
Cambiamos de tema, pues fue capturado el exalcalde de San Miguel Petapa, Luis Varillas Vázquez, acusado del delito de peculado tras una auditoría en los ingresos del impuesto único sobre inmuebles. Acá la información. Agentes de la Policía Nacional Civil y autoridades del Ministerio Público capturaron a Luis Varillas Vázquez, exalcalde del periodo 2012-2016 de San Miguel Petapa. El exalcalde, según investigaciones de la Fiscalía de la Sección contra la Corrupción, recibió una denuncia el 29 de enero del año 2014 por medio de las autoridades de la Contraloría General de Cuentas, en donde se indicó que se había realizado una auditoría en San Miguel Petapa para fiscalizar los ingresos generados en concepto de impuestos únicos sobre inmuebles. El exalcalde está involucrado. 5 de febrero al 31 de diciembre del 2009 y del 1 de octubre del 2012 al 10 de septiembre del 2013. Ese fue el periodo que auditó la Contraloría y en donde estableció. Dentro de la investigación resalta que la auditoría determinó que se suscribieron contratos administrativos con la empresa Procedimientos y Sistemas Informativos Sociedad Anónima. Seguimos ampliando la información con respecto a los departamentos, lo que sucede en el interior de nuestro país. Colocamos en pantalla la portada departamental. Desorden aumenta junto con la economía. Comercio informal invade calles de Huehuetenango. El crecimiento económico por remesas y el aporte de la agricultura incrementa los problemas urbanos de la cabecera. Más información la puede encontrar en Prensa Libre. Y hablando de noticias departamentales, iniciamos en Sololá, donde está todo listo para recibir a los visitantes en esta época de Semana Santa con un plan de seguridad completamente instalado. Sololá espera 80,000 visitantes en esta época de Semana Santa. Más de 800 agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército patrullarán los 19 municipios del departamento. Aquí tenemos una plantilla como de 500 elementos de acá del departamento y vamos a tener un apoyo de 100 elementos que nos van a venir de la ciudad capital. Sí, por supuesto, por ejemplo en Panajachel pues vamos a tener gran cantidad de elementos, también Santiago Atitlán, San Pedro La Laguna. Militares realizarán patrullajes y registros de vehículos. Habrá seguridad en lugares públicos, bancos, cajeros, calles y carreteras conglomeradas, playas públicas y cortejos procesionales. Aquí el departamento de Sololá, pues como ustedes bien saben, tiene una afluencia turística y en el cual pues nosotros como Ejército de Guatemala estamos en la coordinación institucional, bajo la coordinación y dirección del señor gobernador y Policía Nacional Civil, para poder brindar seguridad a todos los transeúntes. En las playas públicas del lago de Atitlán. Adicionalmente a esto, en el lugar denominado Las Cruces, que es la jurisdicción de las trampas hacia San Andrés y Metabaje. Un puesto de registro y control de los visitantes estará instalado en la cabecera departamental. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana, son las 6:13. Continuamos con más. Muchísimas gracias, Lorraine. Así es, hablamos de otros temas igual interesantes. Precisamente lo que ocurre alrededor del mundo. Pedro, el encargado de contarnos, esta vez nos vamos a Colombia. Listo, son las 6 de la mañana con 13 minutos y vamos a ver una persona que tiene problemas de pesar 400 kilos. Imagínense ustedes, 400 kilos, diario, estar haciendo todo lo que hay que hacer, pero en fin. Peligrosísimo. Bueno, les comento en otras noticias, a continuación conoceremos la historia de Oscar, el hombre más obeso de Colombia, y pesa 400 kilos y lleva años sin salir de casa. Es un hombre totalmente dependiente y ahora una organización le ayuda a bajar de peso, su única salvación. Veamos. Oscar tiene 44 años y pesa 400 kilos. Hace años que no sale de su casa en la localidad colombiana de Palmira. De joven ya tenía tendencia a la obesidad y con los años empeoró sus hábitos alimenticios. Pero todo se complicó tras la muerte de su madre. Yo ya tenía un peso de 230 kilos y desde ahí me frustré yo porque yo no la pude auxiliar a ella. Ella estaba solo con ella, le dio un infarto fulminante, no la pude auxiliar. Desde ahí comencé yo con la depresión, y la depresión de por sí le da a uno por comer. Y eso, yo me refugiaba en eso, comer y comer y comer, hasta llegar al peso donde estoy ahorita. La obesidad le ha hecho perder toda su autonomía